Muy buenos días, me llamo Saray Andrea Hernández Poveda y el día de hoy vamos a hablar del desarrollo del sistema nervioso. Bueno, comenzamos. Empezamos con lo que es la ontogénesis del sistema nervioso. Es el proceso de formación del sistema nervioso y todas sus estructuras. Esta se da durante el desarrollo del embrión y es conocida como el estudio de la embriología. Como podemos ver acá, pues todo el proceso desde el óvulo fecundado, las etapas hasta que el embrión se vuelve un feto. Vamos con lo que es, y empezamos esta ontogénesis con lo que es el proceso de la fecundación. Bueno, ¿y qué es la fecundación? Es el proceso por mediante el cual el gameto masculino y el gameto femenino se juntan. El gameto masculino es el espermatozoide, como acá lo podemos ver en la imagen, y el gameto femenino es el óvulo. Cada una de estas células tienen 23 cromosomas, tienen información suya de 23 cromosomas y son células haploides. Esto se produce en el primer día con una duración de 24 horas. Seguimos. Bueno, el cigoto es el resultado de la fecundación, de la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Cuando se unen, como lo había dicho antes, cada uno tiene una información de 23 cromosomas. Entonces, el cigoto es la unión de estos dos, entonces ya va a tener la información junta. O sea, va a tener 46 cromosomas y es una célula diploide, ¿sí? Como podemos ver acá, aquí está ya el cigoto. Vamos a pasar al estadio de la segmentación. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la segmentación? Es la división mediante mitosis del cigoto. Esto tiene lugar en los 30 horas, más o menos 30 horas después de la fecundación. ¿Cuál es este proceso? ¿Qué se hace en este proceso? El cigoto, como podemos acá ver, o célula huevo, empieza a dividirse primero en 2, luego en 4, luego en 8 y así sucesivamente. Las células que resultan de esta división, como podemos ver acá, se llaman blastómeros. Y esto, como lo había dicho antes, sucede más o menos 30 horas después de la fecundación. Vamos a lo que es ahora el estadio de mórula. En el tercer día, cuando el embrión alcanza un número de más o menos 12 a 32 células, que ya empieza a dividirse tanto que es imposible contarse, esto se conoce como mórula, así como lo podemos ver acá. Esta es la mórula. La mórula tiene una masa interna que se llama trofoblasto, que va a ser nuestra futura placenta. El trofoblasto es el que nutre la célula, y una masa interna que es el embrioblasto, que lo podemos ver acá, el embrioblasto, que es el mismo embrión. Vamos a lo que es el próximo estadio, que es el blastocisto. Bueno, entonces, como podemos ver acá, la mórula ingresa en el útero. Cuando ingresa en el útero, por la zona pelúcida, que podemos ver acá, que es la más externa, la zona pelúcida empieza a penetrar agua por medio de esta zona. Y como resultado de esto, va a dar una cavidad rellena de líquido que la vamos a llamar blastocelo. Y el embrión, a todo este resultado, o sea, la zona pelúcida, el blastocele, que es la cavidad rellena de líquido, lo que es el trofoblasto, que estaba hablando anteriormente, que es la futura placenta, y la más interna, que es el embrioblasto, todo este conjunto es un blastocito, o lo vamos a llamar así, blastocito. En el día número 5, la zona pelúcida se va a eliminar para que lo tengamos presente. Ya en el día número 6 va a ocurrir lo que es la implantación. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Bueno, entonces el blastocisto, se va a implantar en el endometrio del útero, ¿sí? Entonces ella se va a implantar ahí por medio del trofoblasto. Al unirse acá, el trofoblasto se va a dividir en dos capas, como lo vemos acá en la imagen. El sincitio trofoblasto, que es la capa más externa, y el sitio trofoblasto, que lo podemos ver acá, que es la capa más interna. En el día número 7 de la primera semana, todo esto en la primera semana, en el día número 7, el embrioblasto va a generar dos capas, que es la capa interna, la capa más interna, que la podemos ver acá, se llama hipoblasto, y la capa externa, la capa más externa, se llama epiblasto. Entonces vamos ya a la segunda semana. En la segunda semana, ¿qué sucede? Pues el embrioblasto se va a dividir, lo que yo le había dicho anteriormente. Entonces acá ya vemos más desarrolladas, como más completo lo que son las capas. El trofoblasto se va a dividir en el sincitio trofoblasto, que es esta capa, el verde
claro, el citotrofoblasto, que es esta capa, que es el verde más oscuro, el embrioblasto se va a dividir en el hipoblasto, que acá ya vemos la capa bien formadita, el epiblasto, que es la capa más externa, y estos dos van a formar lo que es el disco germinativo bilaminar o el disco embrionario, como lo podemos ver acá. Acá es la unión de estos dos, del hipoblasto y el epiblasto. Es la formación o constituyen el disco embrionario. Como podemos ver acá, acá está el citotropoblasto, falta el sincitotropoblasto que no aparece, pero es la capa más externa, como lo había dicho antes. Y bueno, entonces la implantación va a terminar en la segunda semana. La tercera semana va a suceder lo que es el proceso de la gastrulación. ¿Y qué es ese proceso? Este proceso es cuando se van a establecer las tres capas germinales del embrión: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y estas tres capas van a generar lo que es, o van a constituir, el disco embrionario trilaminar. Vamos a ver un poquito más de esto en la próxima. Bueno, entonces acá es la capa, acá como podemos ver, estamos viendo lo que es la superficie del epiblasto. Entonces acá vemos el nodo primitivo y la línea primitiva. Acá lo podemos ver de una mejor manera. Entonces acá estamos viendo el epiblasto, el hipoblasto. ¿Y qué va a suceder? Va a aparecer una tercera capa, que cómo se va a hacer o cómo se va a crear. Células del epiblasto van a empezar a migrar a la mitad y se va a empezar a formar una invaginación. Y células del hipoblasto van a empezar a migrar a la mitad para formar la tercera capa, que es importantísimo. Entonces esta invaginación va a empezar a suceder cuando las células empiecen a migrar a la mitad. Entonces acá como podemos ver, lo que yo había dicho, las células del epiblasto van a empezar a migrar a la mitad, igual a las del hipoblasto. Entonces, estas tres capas ya van a cambiar de nombre. Bueno, las dos primeras que conocíamos, epiblasto e hipoblasto, van a empezar a cambiar de nombre. Entonces, el hipoblasto se va a llamar endodermo, como lo vemos acá, el endodermo. El epiblasto la vamos a llamar ectodérmica, ectodermo. Y la capa de la mitad que se está formando se va a llamar mesodermo. Entonces, como podemos ver acá, acá ya están formadas bien las tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y estas tres capas van a formar lo que es el disco germinativo trilaminar. Bueno, entonces estas tres capas son fundamentales porque son las que van a constituir los tejidos, los futuros tejidos. Entonces el endodermo nos va a constituir lo que es el sistema nervioso, el digestivo, las glándulas, entre otras, el endodermo. La mesoderma, que es acá el mesodermo, que es el de la mitad, nos va a ayudar con el sistema cardiovascular, muscular, urinario, partes de la piel, etc. Y la ectodérmica, que es la más externa, va a conformar lo que es las partes de la piel y el sistema nervioso, que es a lo que nos compete. Bueno, vamos a pasar a lo que es la formación de la notocorda. Ya cuando las tres capas, como los vemos acá, ya están bien formadas, la capa del endodermo, en el endodermo se va a empezar como a generar como una invaginación hacia el mesodermo. Esta imaginación, que la podemos ver acá, que ya acá ya está bien formadita, es la notocorda. ¿Qué es la notocorda? Es una estructura que nos envía señales a las células, que va a enviar señales a las células de su entorno y produce el factor señalizador BMP4. Entonces, a las células que les llega este factor BMP4 van a ser células epidérmicas, o sea, de la piel. Y las células que no reciben esta señal van a ser células para el sistema nervioso. Desarrollo humano, bueno, la placa neuronal. Entonces, como lo había dicho antes, la notocorda como envía señales hacia el ectodermo para saber cuáles células van a ser epidérmicas y cuáles células van a ser para el sistema nervioso. Entonces, en el ectodermo va a dar paso a la formación de lo que es la placa neural, perdón, así como la vemos acá. Las células de esta capa se llaman o se denominan neuroectodérmicas. Y su inducción representa el inicio de la neurulación. ¿Qué es la neurulación? Es el proceso por el cual la placa neural va a formar lo que es el tubo neural. ¿Y qué es el tubo neural? Es el futuro sistema nervioso central. Entonces acá vemos la placa neural, vemos la notocorda, acá está lo que son las células del ectodermo epidérmico, que o sea son las células de la piel, la placa neural que va a ser nuestro futuro tubo neural, que va a formar el futuro tubo neural, que va a ser nuestro futuro sistema nervioso central. Acá vemos que acá se va como empezando a cerrar, hasta formar lo que es, lo que vemos acá, lo que es el tubo neural. Lo que había dicho yo, la neurulación es que es cuando la placa neural se va a formar
o va a formar lo que es el tubo neural. Entonces acá podemos ver que está acá el ectodermo de superficie o el ectodermo lo que es la epidermis. Este más azulito, que es un azul más oscuro, es la cresta neural, que ahorita más tarde vamos a hablar de eso, y lo que es la placa neural. La placa neural, como vemos acá, va formándose como una invaginación, y acá, mire, podemos ver el surco neural hasta que se cierra totalmente y forma lo que es el tubo neural, que lo que yo había dicho antes, el tubo neural, es para formar lo que es el sistema nervioso central. ¿Qué es o qué es la cresta neural? La cresta neural es la cresta neural son estas cositas, pues acá en la imagen, las amarillitas. Cuando se cierra totalmente el tubo neural, está también, pero al final de su proceso, esta cresta neural se va a desplazar hacia los lados del tubo neural y estas son las células que nos van a conformar el sistema nervioso periférico. Entonces, la cresta neural, que es esta, las amarillas, nos van a ayudar a conformar lo que es el sistema nervioso periférico y el tubo neural, que es este, nos va a ayudar a conformar lo que es el sistema nervioso central. Bueno, formación del sistema nervioso. Entonces, una vez que ya está cerrado el tubo neural por completo, este se va a ir agrandando. Va a ir agrandando su diámetro en diversos puntos, formando lo que se conoce como las vesículas encefálicas primarias. ¿Cuáles son esas vesículas encefálicas primarias? Lo que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Las vesículas encefálicas primarias se formarán entre la semana 4 de gestación aproximadamente a los 28 días. Eso es importante tenerlo claro. Bueno, el sistema nervioso central, lo que es el encéfalo, acá podemos ver otra vez el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Estos conforman las tres vesículas primarias. Listo, entonces de esas vesículas primarias, de esas tres vesículas primarias nos van a salir otras 5. Estas vesículas encefálicas secundarias, que les llamamos así, se formarán en las semanas 5 de gestación aproximadamente en el día 36. Entonces, del prosencéfalo nos van a salir otras dos, que es el telencéfalo y el diencéfalo. Del telencéfalo nos va a salir lo que son los hemisferios cerebrales, los lóbulos, bueno, etc. El diencéfalo, lo que es epitálamo, tálamo, hipotálamo, subtálamo, etc. Del mesencéfalo va a salir el mesencéfalo y sabemos que el mesencéfalo es el cerebro medio. Del rombencéfalo se van a crear otras dos, que es el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo, lo que es el cerebelo, y el puente de Barolio o puente troncoencefálico, y el mielencéfalo nos va a formar lo que es el bulbo raquídeo. Bueno, entonces como podemos ver acá, la embriología del sistema nervioso central, lo que había dicho yo, de tubo neural, va a salir lo que es las tres vesículas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Van a salir las otras 5 secundarias, telencéfalo, diencéfalo, que son del prosencéfalo, el telencéfalo, que es el mesencéfalo, que es del mesencéfalo, el rombencéfalo, que nos va a dar el metencéfalo, y el mielencéfalo. Como podemos ver acá, y pues los distintos organismos que se van a formar de estos. Y a lo último, pues vamos a ver lo que es todo esto, ¿no? Lo que es el cerebro, el encéfalo, lo que es el tallo encefálico, el mesencéfalo, puente de Barolio, el bulbo raquídeo, lo que es el cerebelo y por último lo que es la médula espinal. Muchísimas gracias.